Estamos pensando en la palabra del Señor y estamos queriendo que el Señor nos hable. Podríamos leer, para empezar, una escritura bien conocida en Isaías 61 y seguir pensando y, diríamos así, haciéndonos un autoanálisis, a ver si nosotros realmente estamos en Cristo, estamos viviendo en esta novedad de vida, o todavía estamos en tinieblas, en oscuridad, lejos del Señor. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y escombros de muchas generaciones. Gloria al Señor. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores, y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Gracias al Señor. Amén. Gloria al Señor. Esta es la palabra del Señor, el anuncio del reino mesiánico, de la obra, de la misión del Cristo Redentor, el que iba a venir a este mundo por nosotros, el que iba a traer libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a los afligidos, consuelo, a los enlutados, a los que están en duelo, un renuevo de gozo, que no se fundamenta en emociones humanas, sino que se fundamenta en el gozo del Señor, aquello que dijo el apóstol Pablo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, gloria al Señor. Esta es la obra redentora del Señor, que es mucho más abarcativa que de lo que nosotros a veces pensamos, que solamente pensamos a veces, bueno, sí, yo en el año tal, el Señor me salvó, decidí seguir a Cristo, dejé el pucho y el vino. Hermano, hay mucho más que dejar el pucho y el vino. Algunos todavía no dejaron el vino, pero bien. Pero hay mucho más que eso. Este es un proceso progresivo. Dios está obrando en nosotros, ya lo dijimos ayer, en aquel milagro del Señor, en aquella señal que Él hizo, este principio de señales que especifica Juan. Dice, principio de señales empezó a hacer el Señor para manifestar su gloria, para mostrarse Él, quién era Él. Él quería revelarse a sus discípulos principalmente, quería que el mundo le conozca, pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a tener un encuentro con el ser humano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Este creer en el Señor, dijimos ayer, es un creer progresivo. Estaba pensando hoy que el llenamiento de estas tinajas que estaban para el ceremonial de la purificación, ese lavamiento y esa conversión, ese cambio
de naturaleza, ese cambio de esencia de este elemento que era el agua, que se cambió, se tornó en vino, me trajo a memoria en este día la cena del Señor, cuando Jesús dice que levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él estaba levantando una copa de vino y estaba hablando ¿de qué? De su sangre. Y estaba diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, cuando Él está convirtiendo esa agua en vino y llenando estas tinajas de ese nuevo elemento, Él está anunciando que los elementos de la purificación antigua, del viejo pacto, estaban totalmente invalidados, que ya habían dejado su vigencia totalmente y que habían sido totalmente insuficientes para quitar el pecado del corazón del hombre. Y ahora venía un nuevo elemento que iba a suplantar esa agua de purificación. Este nuevo elemento era la sangre de Cristo derramada por nosotros, que nos iba a limpiar de todo pecado, y nuestros pecados iban a ser echados en lo profundo de la mar, en el olvido absoluto, total, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y de un aplauso al Señor. Apláudale al Señor. Le estoy diciendo algo poderoso. Gloria al Señor. Si le hubiera dicho que mañana carneábamos una vaquillona y hacíamos un asado, capaz que el aplauso iba a ser más explosivo. Usted no está pensando en lo que yo le estoy diciendo. Está pensando en lo que Jesús hizo por nosotros. Los milagros que están escritos en la palabra del Señor no son un simple testimonio. Jesús no hacía pasar a los que se sanaban, como hacen hoy los evangelistas, y casi los fuerzan a sanarse, ¿no? Dice: camine. Y el otro no puede caminar porque el milagro no ocurrió, parece. Pero parece que quiere que ocurra el milagro, ¿no? Y yo he visto a gente pidiendo por favor que lo dejen tranquilo, porque le quieren hacer caminar y está pidiendo su muleta: por favor, devuélvame la muleta porque no puedo caminar. Pero los milagros de Jesús eran patentes, eran absolutos. Él sanaba y sanaba. Él no tenía que hacer ningún espectáculo. Pero detrás de cada milagro había un mensaje, había una enseñanza. Él estaba enseñando algo. Él no estaba convirtiendo el agua en vino para vender más cassettes o más libros, para firmar más autógrafos. Él no estaba haciendo eso para ser más popular. Él estaba haciendo eso para dejar una enseñanza. Él es el agua de vida. Él es el agua de vida que limpia, que purifica, que lava, que satisface para siempre. Aleluya. El que bebiere de esta agua, dice, no volverá a tener sed jamás. Jamás, jamás. Gloria al Señor. Aleluya. Se prevé que nosotros, que somos hijos de Dios, no tendremos sed jamás de este mundo y las cosas del mundo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, el mensaje es claro. Todo lo del pasado, todo lo que vivió el pueblo de Israel en la historia de Israel, que son historias verídicas y están ubicadas en un periodo del tiempo, ¿cierto?, de la historia escrita y relatada verbalmente. Más allá de ser historias, son anuncios de lo que iba a venir. Dice la Escritura que son sombras y dice que fueron escritas para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Así que todo lo que el pueblo de Israel vivió era sombra de lo que iba a venir. Nosotros ahora estamos viviendo en lo verdadero. En lo verdadero. Por eso nosotros no necesitamos elementos que se usaban en la antigüedad, elementos que se usaban en el tabernáculo. Los podemos utilizar como una enseñanza, pero no para adaptarlos y adoptarlos a nuestro culto actual, porque eso era sombra. Era sombra. Nosotros no podemos poner allá un altar de sacrificio a la entrada y acá el arca del testimonio. No podemos. No podemos hacer eso. Y mucho menos estar tocando el shofar acá ni ponerse un gorrito, porque no tiene sentido. Es ilógico querer volver a lo que dice la Escritura, que ya está muerto, ya pasó. Eso ya no existe más. Jesús estableció un nuevo orden, trajo un nuevo pacto, un nuevo periodo en la historia. Marcó un antes y un después. Dice que el velo del templo fue rasgado,
fue rasgado. Hubo un juicio de Dios hacia todo lo que había pasado. Ya nunca más se vuelve para atrás. Ahora todo es hacia adelante. Ahora Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted no necesita hacer ninguna penitencia, usted no necesita pagar ningún pacto, usted no necesita hacer nada. Jesús pagó todo, todo está saldado. Él dijo: consumado es, todo está hecho, todo está hecho. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ayer era ese cambio de esencia que nos habla de Cristo. Y hoy vamos a ver al ciego. ¿Por qué? Porque nosotros, antes que estemos en el Señor, estábamos ciegos, estábamos en tinieblas. Por eso la luz vino a nosotros, resplandeció en nosotros. La ceguera es la ausencia de luz, es vivir en tinieblas, en oscuridad. Nosotros estábamos en oscuridad, aunque éramos religiosos, aunque teníamos una fe en lo que sea. Hoy el mundo, la gente, usted le pregunta si tiene fe, todo el mundo tiene fe. Yo tengo una fe, dice, usted no sabe, dice, ¿no? O sea, parece que la fe la podemos poner en cualquier cosa. Y en cualquier lado, en cualquier persona, en cualquier objeto. Pero hay una sola fe que es valedera, es la fe de Cristo. Y la fe en Cristo. Aleluya. Escuché lo que dije, la fe de Cristo y la fe en Cristo. Otra fe no sirve, solo la fe que proviene de Él y que vuelve hacia Él. Yo solo puedo tener la fe del Señor y confiar y creer en Él. Gloria al nombre del Señor. Este ciego, que también está narrado en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, este ciego era un ciego de nacimiento. Él había nacido, había venido a este mundo, pero había nacido ciego. Pero hay unas escrituras que quería compartir con ustedes también en relación a esto. Bueno, después las podemos leer, pero vamos a ver una escritura que ha sido en estos días como un eje de lo que estamos diciendo, y quiero volver otra vez a leerla. Puede parecer otra vez reiterativa, pero vamos a dar otro golpe a ese clavo. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí nomás por ahora. Esta escritura la hemos leído en estos días varias veces, pero tenemos que volver a leerla y tenemos que volver a recordarnos esta verdad. Recordarnos que lo que ahora vivimos, no lo vivimos para nosotros. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ahora lo que vivimos, lo vivimos para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros un día morimos con Cristo. Y un día nosotros fuimos hechos participantes de la resurrección de Cristo. Y la vida que ahora vivimos, que vivimos en esta carne, la vivimos para Dios. Dice aquí la Escritura, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Nosotros estamos llamados a vivir para Dios. No hay otra vida que podamos vivir. Usted no puede vivir su vida y pedir que Dios bendiga sus proyectos, sus decisiones, sus caprichos, lo que usted ha determinado para vivir. Dios no bendice eso. Puede parecer que usted está bendecido, puede parecer que todo va viento en popa, pero le puedo asegurar que Dios no está en eso. Porque Dios solamente respalda, solamente el Señor promueve lo que Él ha determinado, los propósitos de Él, los planes del Señor. Y dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
en esta novedad de vida, en esta vida nueva, en este nuevo caminar, en este nuevo camino, en este nuevo proceso en el cual hemos entrado. Dice esta escritura, a nadie conocemos según la carne. Nosotros estamos viviendo la vida del Espíritu. El Señor nos ha dado vida en nuestro espíritu. Nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos, pero hoy estamos vivos, pero vivos para Él. Y dice la Escritura, a nadie conocemos según la carne. Dice, y aún si a Cristo conocimos. Mire qué fuerte es este pensamiento. Porque esto es que está diciendo el apóstol, es el apóstol Pablo que no estuvo con Cristo. Eso lo está diciendo a todos sus compañeros, incluidos los que estuvieron con Cristo, los que vivieron con Cristo, los que durmieron con Cristo, los que comieron con Él, los que se lavaron juntos, los que caminaron juntos por 3 años, estuvieron con Él día y noche, siguiéndole a Él. Y Pablo dice, aún si a Cristo lo conocimos en la carne y habiendo vivido con Él, estuvimos con Él como un hombre, hoy ya no le conocemos así, porque hoy tenemos una revelación de Cristo, el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios que ha descendido al mundo. Hoy no lo conocemos naturalmente, como el mundo lo conoce, como un hombre que existió, un profeta, un buen hombre, un buen ejemplo. Lo conocemos ahora como el Redentor, el Salvador, el Señor de nuestras vidas, el que vive adentro de nosotros. No lo conocemos según la carne. Amén. Si usted todavía está en esa etapa de conocer a Jesús solamente como un Jesús histórico, usted tiene que empezar a desesperarse, porque le tengo que decir que en la medida que usted tenga hambre y sed, usted va a poder ser saciado. Hoy estaba pensando que en la salida de Egipto, cuando se comió la Pascua, dice claramente la Escritura que cada uno debía tener una porción según el comer de cada uno. Había una porción que estaba determinada por la capacidad de ingesta de cada uno. La capacidad de ingesta. Cada uno tenía, si era un niño, comía una porción de niño. Si era un adulto, comía una porción de adulto. Si era una persona un poco más desarrollada, ¿cierto? Se comía medio cordero. Qué sé yo. O sea, cada uno comió en proporción a la capacidad y al apetito que tenía. Lo mismo ocurre hoy. Nosotros estamos comiendo el cordero. Estamos comiendo la palabra. Y la saciedad, el ser llenados del Señor va a ser en la medida de la capacidad que tengamos, del apetito que tengamos para comer al cordero. Para comer al cordero. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor nos aumente el apetito. ¿Qué le parece? Usted a veces cuando está ante un asado, hablando de cordero, porque justamente cordero acá en nuestro entorno es algo muy familiar, ¿no? Si hablamos de cordero, no sé, en Nueva York ya es distinto, pero hablando de cordero acá, uno como que ya igual se le empieza a hacer agua a la boca, ¿cierto? Empieza usted a pensar en las costillitas, ¿cierto? Porque tenemos un claro concepto de lo que es un cordero. Bueno, así como se le hace agua a la boca, debería hacerse agua a la boca por el cordero que ha quitado el pecado del mundo, del cual nosotros tenemos que comer diariamente. Diariamente tenemos que comer de la vida del Señor para vivir en esta novedad de vida y vivir en esta nueva dimensión donde usted dice no conocemos a nadie según la carne. Ya no juzgamos nada por la carne. Ahora todo lo juzgamos en el Espíritu y a la luz de la palabra. Usted ya no es una persona natural que vive naturalmente. Ahora usted es una persona espiritual que vive en función del Espíritu. Y todo lo que le acontece en la vida, en el diario vivir, sea malo o sea bueno, pasa por ese filtro que es el Espíritu. El Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces de ahí se desprende esta escritura, este viejo versículo conocido, que todos lo conocemos, ¿no? De modo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, y yo le pondría, actualizándolo a la versión actual, súper actual, diría yo que de modo que si alguno está en modo Cristo, ¿se entiende? De modo que si alguno está en modo Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas
nuevas. Todo lo pasado pasó, sea bueno o sea malo, sea que usted haya sido un gran creyente no sé de qué. Eso quedó en el pasado. Ahora usted está viviendo en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, los viejos rencores. Usted no puede ser un tango caminando. Usted tiene que ser un hijo de Dios que vive en alabanza al Señor, en gratitud a Dios. No puede vivir en amargura, no puede vivir en desazón, en tristeza, en angustia. No puede ser que usted se deje contaminar por la amargura. Usted tiene que vivir en novedad de vida, porque esta escritura lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. La nueva creación que somos nosotros vive en novedad de vida y aún las cosas que nos suceden también son todas nuevas. Aleluya. Todo se hace una novedad. Cada día con Cristo, decía un viejo himno, más dulce es que el anterior. Aleluya. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida sea así. Vamos con el ciego. Juan, capítulo 9. Gloria al Señor. ¿Estamos en novedad de vida? Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir en novedad de vida. Si estamos en novedad de vida, no podemos vivir en pecado, en maldad. Así como no podemos vivir en amargura, en tristeza. Puede tener un lapsus de tristeza, de angustia, de temor, de pecado. Pero usted no puede establecer una vida de pecado y decir que está en Cristo. Y decir que está en novedad de vida. Eso es mentira. No es así. La Escritura no enseña eso. Nosotros tenemos que vivir en esta novedad de vida y dar evidencias de esa novedad de vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Este ciego era muy sencillo, muy simple. No tenía mayores complicaciones para responder porque era un hombre simple. Pero dice esta escritura, iniciando el relato del Evangelio de Juan, que este hombre ciego era un ciego de nacimiento. Había nacido ciego. O sea, no es que había visto la luz en algún momento ni había tenido alguna experiencia con las cosas materiales. Él había nacido completamente ciego. Esto es una lección que el Señor está empezando a dar para que nosotros entendamos que el camino de la nueva vida, del que está en Cristo y que es nueva criatura, es un camino progresivo, de una visión nueva y de comenzar a experimentar esta novedad de vida, pero que uno la empieza a experimentar de una forma, diríamos así, escalonada, progresiva, en el conocimiento del Señor y en la revelación de Jesucristo. Si Cristo no es revelado a nosotros, es imposible que nosotros le conozcamos. La revelación del Señor a nuestras vidas es fundamental en la vida cristiana. Si no somos simples religiosos que tenemos una cierta convicción mental, pero no ha habido un cambio, una transformación profunda.
Lo único que trae una transformación en el ser humano es la revelación del Cristo de la gloria. Revelación. Revelar es correr el velo, usted ya lo sabe, ¿no? Es como si estuviera este telón cerrado, ¿cierto? Y va a empezar la obra y nosotros decimos, ¿qué habrá preparado la hermana Maribel para esta ocasión? Y cuando se abre, se corre el telón, decimos, ya sabemos lo que preparó. El otro día era la obra sobre Jesús, ¿se acuerdan? Y entonces se corre el velo y nosotros comenzamos ¿a qué? A ver. Cuando Jesús es revelado, es que un velo se corre y en la nueva revelación nosotros empezamos a ver. Parece algo tan sencillo, tan simple y parece que explicarlo es una pérdida de tiempo, pero es importante hacer énfasis en este día. Nosotros tenemos que ser personas con visión espiritual. Con visión espiritual. Nosotros no podemos tener solamente la visión carnal, ya lo dijimos el otro día. Hablamos sobre Elías, sobre Eliseo y su discípulo. Hablamos sobre la visión, pero hoy volvemos a hacer énfasis en esto, porque así como la mente de Cristo está en nosotros, la naturaleza de Cristo está actuando en nosotros, así también esta nueva visión de lo celestial, de lo eterno. Por eso la Escritura nos llama, nos invita, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Claro, con esta vista, con estos ojos que tenemos, nosotros ponemos la mirada en las cosas de la tierra. Claro, nosotros vivimos el día a día. Tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero el Señor nos invita a vivir en una nueva vida, en la cual nosotros con los ojos espirituales no solamente estamos mirando la realidad de este mundo, pero estamos mirando lo eterno, lo que tiene proyección de eternidad, lo que proviene del cielo. Nosotros ya no somos de esta tierra, somos del cielo. Amén. Eso usted tiene que tenerlo firme en su corazón. Amén. Una afirmación con convicción. Gloria al nombre del Señor. Nosotros somos del cielo. Y este ciego carecía entonces de la luz. La luz no se había manifestado en él. Tenía vida, pero no tenía luz. Tenía vida, pero no tenía luz. No sabemos cuántos años habían pasado, pero pueden pasar años, hermano, en la vida cristiana. Usted nace en el Señor, usted empieza a caminar con el Señor, pero si usted no deja que la obra del Señor avance en su vida, usted y yo podemos ser ciegos caminando con la nueva vida, pero sin ver los propósitos de Dios, sin ver los proyectos de Dios, sin ver los designios del Señor. Por eso el Señor nos invita a que en nuestro entendimiento, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria al nombre del Señor. Hay una necesidad imperiosa de que nuestros entendimientos, que los ojos de nuestro entendimiento sean, ¿qué? Alumbrados. No es suficiente con tener ojos en el entendimiento, pero es imprescindible que esos ojos sean alumbrados. Nosotros necesitamos la luz del Señor obrando en nosotros cada día, porque las tinieblas siempre están. Las tinieblas nos rodean. Estamos en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo donde las tinieblas prevalecen. Pero cuando la luz irrumpe, toda tiniebla es disipada. Toda tiniebla se retira. Aleluya. Usted tiene solamente que prender la luz y la oscuridad se va. Porque la tiniebla no es otra cosa que ausencia de luz. Ausencia de luz.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para saber. El saber viene por la iluminación del entendimiento. El saber. ¿Y el saber qué? El saber la esperanza a que Él nos ha llamado. Es mucho más, como decíamos al principio, que dejar el pucho y el vino. Es mucho más que solamente haber sido librados del pecado y la maldad. Hay mucho más. Hay riquezas insondables en Cristo. Por eso es necesario que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Mire las palabras tan grandes que se usan aquí para describir esta esperanza. Y dice, y las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Hay riquezas de la gloria. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y sabemos que todo esto de lo que habla acá el apóstol se refiere a la vida de Dios que ha sido implantada en nosotros. Es una vida supereminentemente grande. Supereminentemente grande. Es una riqueza de la gloria de Dios que ha sido implantada en nosotros. Estas son las riquezas que Dios nos ha dado y de las cuales nosotros tenemos que echar mano y tenemos que conocer. Nosotros no podemos vivir en ceguera, nosotros no podemos vivir en ignorancia. No podemos vivir así. Un ciego, en su experiencia de ciego, él tiene una imaginación de la realidad. Él puede imaginarse ciertos objetos, pero si algún día él recibe la luz en sus ojos, seguramente él va a decir, yo me imaginaba que esta mesa era así, o que esta silla era así, o no sé, o que la luz era así. Pero la verdad que ahora con mis ojos abiertos y con la luz que tengo, la verdad que todo es tan diferente a lo que yo me imaginaba. No era ni parecido a lo que yo imaginaba. Ha superado completamente lo que mi imaginación podía generar. ¿Por qué? Porque ahora él ve. Ahora él ve la realidad, ve lo que está delante de él. Él puede palparlo, puede no solamente percibir con algunos sentidos. Ahora todos sus sentidos están activados y su visión ha sido renovada y ahora él puede ver lo que antes se imaginaba. Nosotros no podemos vivir, hermanos, de imaginación. No podemos vivir de la experiencia que otros han tenido. No podemos fundar nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana en la experiencia de otra persona. Cada uno de nosotros tenemos que tener esta experiencia de renovación en el Señor, esta experiencia de vida, esta experiencia de ver lo que antes no veíamos. Esto es individual, no es familiar, no es para un matrimonio, es para cada persona. Cada persona tiene que ver por sí mismo. Aquí nadie salva a nadie. Cada uno tiene que ver por su propia salvación. Por eso la Escritura dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que hay que ocuparse? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Hay una ocupación que nosotros tenemos que tener, no solamente cuando venimos aquí los fines de semana, sino que todos los días nosotros tenemos que hacer que esa visión celestial se acrecente en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Mire qué argumentación se plantea acá. La argumentación del pecado. Dice que los discípulos empezaron a pensar, porque el tema con los discípulos de Jesús era que ellos estaban en un proceso de santificación, de conocimiento de Jesús. Y yo, si hubiera sido Jesús, más de una vez lo hubiera mandado a pasear a todos. Porque salían con cada cosa, salían con cada incoherencia. Y en esta vez no fue la diferencia. Porque dice que, preguntando a los discípulos, dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mire la pregunta que hicieron. Ahora usted póngase a pensar y aplique un poco la lógica. Si este ciego
era ciego de nacimiento. ¿Por qué es que ellos preguntan si pecó él para ser ciego? O sea, ¿dónde estaba la cabeza de estos discípulos? ¿Cuál es el punto? Es que estos discípulos no estaban entendiendo nada. Y hay personas que están sentadas aquí por años y no entienden nada. Salen con una salida que usted dice, pero ¿con quién estoy hablando yo? ¿Estoy hablando con el viejo creyente que lo conozco hace 20 o 30 años? ¿O hace 5 o 6 años? Y todavía no se le ha abierto el entendimiento para entender las cosas. Y sale con un planteo como este, diciendo, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ya primero está descartado que él hubiera pecado, porque si nació ciego, ¿cuándo pecó? En el éter, allá, no sé, en el... Miren lo incoherente de la pregunta. Y por último, ¿qué tenía que ver el pecado en esto? O sea, inmediatamente empezó a obrar en ellos la mente natural, el juzgar naturalmente, el evaluar la situación de una manera terrenal, humana. No tenían una revelación de Cristo, por eso era necesario que Jesús los lleve como niños a la escuela, al jardín, para enseñarle cada lección. Y Jesús acá les va a enseñar una lección, que los ojos de ellos tienen que ser abiertos, porque las preguntas de ellos ya hacen ver la ceguera que tienen, ya hacen ver la limitación que tienen. Y dice que respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó ni sus padres. Muchachos, déjense de jorobar. O sea, déjense de hacer preguntas incoherentes. Por favor, vamos a ir un poco más adelante. Dejémonos de estar discutiendo de cosas que no tienen trascendencia y que no tienen ningún sustento, ni siquiera lógico, menos espiritual. Y dice Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Aleluya. Aleluya. Esto me hace pensar en lo que vimos ayer, en el capítulo 2, para no decir algo equivocado. Dijo Jesús, dice el relato de Juan, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mire, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y ahora Jesús les vuelve a decir a sus discípulos, no, esto no se trata de quién pecó o quién no pecó. Aquí hay un plan de Dios. Acá hay un propósito de Dios. Hay un único propósito de Dios. Y es que las obras de Dios se manifiesten. Ayer era la gloria de Dios manifiesta. Hoy que las obras de Dios se manifiesten. Hermano, hay circunstancias en la vida que Dios las permite. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado, para que Él sea enaltecido, para que Él manifieste su poder y su gloria, y para que nosotros entendamos las lecciones que el Señor nos quiere enseñar. Gloria al Señor. Entonces era para que la gloria y las obras del Señor se manifiesten. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, entre tanto que estoy en el mundo, ahora sí dice Jesús, luz soy del mundo. Aquí ya Jesús les está diciendo a dónde apunta esto que Él va a realizar ahora, esto que va a hacer Él. Apunta a la esencia de Cristo mismo, a la esencia de lo que Él es, de lo que Él significa para la humanidad. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Aleluya. Y dijo en otra ocasión, el que me sigue, ¿qué? El que me sigue no andará en tinieblas. Esta es la obra redentora de Jesús. Este es el cambio radical que ha hecho en nuestras vidas. Nosotros estábamos en tinieblas,
pero Él vino a nuestras vidas, la luz del mundo, resplandeció en nosotros, como dice Isaías, y andarán las naciones a la luz de tu nacimiento. Hubo un nacimiento en nosotros, el Cristo de la gloria nació en nuestro interior y hoy nosotros andamos en esa novedad de vida y la luz resplandece en nosotros. Aleluya, ¿le da gracias al Señor? Usted también puede decir como el ciego, antes yo era ciego, pero ahora veo. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea el Señor, esperamos que ese sea el caso suyo. Luz soy del mundo, luz soy del mundo, gloria al nombre del Señor. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay un conocimiento del Señor por esta nueva mente que el Señor nos ha dado, por esta nueva naturaleza que el Señor ha implantado en nosotros, por esta nueva visión que el Señor nos ha dado. Son elementos que Él ha implantado en nosotros a raíz de que Él ha venido a hacer morada en nosotros. Él vive en nosotros y por eso nosotros ahora tenemos estas nuevas habilidades, estas nuevas capacidades que el Señor ha implantado en nosotros, esta nueva visión celestial. Gloria al nombre del Señor. Un poquito más aquí con el ciego. Y dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. Otra vez vemos la interacción entre el hombre y Dios. Dios haciendo una obra sobrenatural, pero usando recursos naturales, usando la voluntad también del hombre, enviándolo a hacer algo, a un estanque que el nombre también es un simbolismo, porque habla del enviado, el enviado. ¿Y quién es el enviado? ¿Quién es el enviado? Cristo Jesús es el Mesías, el enviado. Y este hombre fue enviado a ese estanque. O sea, otra vez Jesús dando a entender que Él es el enviado. Él es la luz del mundo, que va a darle luz al mundo. Que todo aquel que en Él cree no va a andar en tinieblas, va a andar en la luz de la vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso este hombre va hacia ese lugar. Bueno, no podemos saber por qué Jesús usó esta metodología, por lo menos yo hoy no la sé, capaz que más adelante lo sé y se lo cuento, pero no sé hoy por qué Jesús hace lodo y con saliva y hace ahí un ungüento y le pone en los ojos. Bueno, si esto ocurriría en este tiempo, seguramente que ya más de una iglesia, aquí en 28 mismo estarían envasando, ¿cierto?, en algún frasquito, lodo untado con saliva para sanar a los ciegos. O las cataratas, o lo que sea, o el ojo seco, no sé. Porque el ser humano es así, ¿vio? Somos tan tendientes a la hechicería, tan tendientes al sortílego, a todo lo que es oculto, que siempre estamos como por pisar el palito. Siempre estamos como con un pie en el curandero y otro en el evangelista. Que el Señor nos cure, nos sane de todo eso y nos haga personas de fe solamente en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces no se agarre mucho de esto, porque no es que usted algún día también ande haciendo barrito por allá, ¿cierto? Y ande queriendo sanar a alguno con problemas en la vista. Esto lo hizo Jesús, pero la lección que estaba dando Jesús era mucho más profunda que simplemente sanar la ceguera natural de este hombre. Era algo mucho más profundo, porque él tenía un tema con sus discípulos. Sus discípulos eran cabeza dura. Sus discípulos no le entraban balas a sus discípulos hasta el último. Él tuvo trabajo para poder hacerles entender los propósitos, los planes del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros, que también a veces nos parecemos un poco a los discípulos de Jesús. ¿Es así o no, hermanos? Amén. Un joven una vez vino a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este parece que venía con todo el ánimo, venía con toda la furia, ¿no? Parece que iba a hacer todo lo que Jesús quería. Y Jesús se manifiesta a él, le manifiesta lo que él tiene que hacer. Pero claro, él tenía un peso de cosas
que eran de mucho valor. Él no podía cambiar las cosas que él tenía por el hombre que estaba enfrente de él, que era Jesús, que era la vida eterna encarnada, hecho hombre, la vida eterna, la vida eterna. Y a veces a nosotros nos pasa así, cuando empezamos a hablar de estas cosas que son espirituales, y yo les empiezo a ustedes a decir, hermanos, tenemos la naturaleza de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la visión de Cristo. Usted dice, pastor, yo lo que quiero es que usted hable de plata, porque yo necesito plata, mañana tengo que pagar. Pero entendamos, hermano, que si nosotros estamos en Cristo, Cristo es como la tierra prometida, el Canaán, ¿se acuerdan? Dice que en Canaán ellos iban a cosechar lo que no sembraron, iban a habitar casas que no construyeron, iban a tener todo lo que ellos nunca habían trabajado. O sea, el punto era entrar, poseer la tierra y después todo estaba servido. Bueno, lo mismo es en Cristo. Usted lo tiene a Cristo. Usted vive para Cristo. Usted busca primero el reino de Dios y su justicia. Otra vez lo mismo que ya he dicho. Y las demás cosas lo van a buscar a usted. Si usted busca a Cristo, las cosas lo van a buscar a usted. Empieza a experimentar eso y deje de afanarse. 2 amenes. Deje de afanarse. A la fuerza. Deje de afanarse. Yo cuanto más fuerza, más sale. Ahora de bronca. Deje de afanarse. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, Jesús no estaba tratando de dar una fórmula mágica de cómo recibir la vista, ni los 5 pasos para, ¿cierto? No serían acá los 3 pasos, no sé, juntar polvo, saliva, hacer la mezcla, juntarla, 4 o 5 pasos para recibir la vista. Jesús no estaba haciendo nada de eso, que hoy muchas se acostumbran también, fórmulas mágicas, que usted cuando ve un libro que dice 5 pasos para prosperar, usted ya lo quiere tener. Porque usted dice, 5 pasos está bueno, porque yo ya vengo de 30 años haciendo macanas, y yo si 5 pasos algo, dice, 5 pasos para bajar de peso. Y ya todos queremos comprar el libro. Pero yo le digo que es muy sencillo, usted use de cinta de embalaje, hágase 3 vueltas acá. Primer paso. Segundo paso, agarre una bicicleta o sale a caminar. Va a ver usted cómo esto cambia. Y después me cuenta de acá una semana, va a ver usted que hay un cambio. Usted solamente aplicando esos pasos. A veces queremos las fórmulas mágicas, pero no queremos sufrir. Queremos seguir viviendo como vivimos y que las cosas cambien. Queremos cambiar sin hacer cambios. Queremos que todo cambie sin que nosotros cambiemos. Pero que el Señor nos ayude a aceptar los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Usted no puede ver sin dejar de ser ciego. Es una incoherencia pretender ver siendo ciego. Lo que hay que hacer es dejar de ser ciego. Permitir que el Señor te dé vista. Que la luz te alumbre. Amén. Dice el salmista, el Señor alumbrará mis tinieblas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, empezó un debate de si era, si no era, porque siempre el escepticismo de los religiosos estaba presente y persiguiendo el ministerio de Jesús. Pero lo peor es todo el relato que se da después, porque es largo, no podemos leer todo el capítulo que tiene 41 versículos, pero todo el relato es un relato de una investigación que empieza a desarrollarse. Acá empiezan a venir los muchachos de ¿cómo es? De Miami, CSI. Empieza la investigación acá a fondo, porque no podían creer que este ciego, o sea, lo que ellos hubieran querido los religiosos, es que este ciego se muera ciego. No podían aceptar que este hombre haya salido de su ceguera. Y es lo que nos ha ocurrido a muchos de nosotros, que hemos salido de la ceguera que teníamos antes, que estábamos ciegos en la idolatría,
en el pecado, en la maldad. Y cuando salimos de la ceguera, nos falta la gente que quiere que nosotros volvamos a ser ciegos. Dice, ya se le va a pasar esto de esto que está experimentando ahora. Es un fanático, es un loco, pero ya va a terminar con todo esto y va a volver a la realidad. Mire qué tremendo es porque dice que le empezaron a investigar, a preguntar cómo ocurrió todo esto, pero lo que ocurría con este ciego es que lo único que él había experimentado era el milagro. Y este es el punto acá, diríamos, clave en lo que estamos diciendo hoy. Que muchos de nosotros nos hemos quedado en la primera experiencia con el Señor. Hemos experimentado un milagro, vinimos al Señor, el Señor nos resolvió un montón de problemas y se nos acomodó bastante la vida. Pero algunos nos hemos quedado solamente con eso y no hemos caminado un poco más adelante, porque este ciego en realidad alcanzó a quedarse en esa etapa. Sin duda que después empezó a caminar en una novedad de vida, pero aún estando en esta etapa primaria de que sus ojos hayan sido abiertos. Dice en el versículo 30, miren la argumentación de los fariseos era que este hombre era pecador, o sea que Jesús era pecador y no podía hacer milagros. Y le preguntan en el versículo 28, al ciego le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Se agarraron la vena, porque este hombre que recibió la vista empezó a recibir un poco de luz de quién era Jesús. Y empezó a hablar de Jesús como alguien que sabía. Incluso ellos llegaron a pensar que era discípulo. O sea, ellos suponían que alguien que había tenido una experiencia con Jesús, lo primero que le ocurría era que se tornaba ¿en qué? ¿En qué? No se escucha. En un discípulo. Se supone que alguien que ha tenido una experiencia con Jesús se torna en un discípulo. Se torna en un seguidor de Jesús. En alguien que comienza a aprender de esta novedad de vida. Pero mire qué interesante es el testimonio de este hombre, porque dice, esto es lo maravilloso, dice. Es como que si le estuviera tomando el pelo a estos hombres que eran doctores de la ley. Eran tremendos cabezones que sabían al derecho y al revés toda la ley. Esto es lo maravilloso, dice, que ustedes no sepan de dónde Él es. Y a mí me abrió los ojos, dice. Es como que les está tomando el pelo. Pero también está mostrando que el conocimiento intelectual, que la acumulación de conceptos en nuestra mente no es suficiente. Es necesario que el velo se corra. Si a usted no se le corre el velo, usted puede ser cabezón como los fariseos y tener una cabeza llena de información, pero no tener nada de revelación. Y encima un ciego o un ex ciego le puede tomar el pelo a usted diciendo, esto es lo maravilloso, que vos que te sabes toda la Biblia, con vos no pasa nada, y yo que llegué ayer a la iglesia, mira cómo estoy. Eso te puede ocurrir un día de estos. Te puede ocurrir un día de estos que alguien que se convierte al Señor, al Evangelio, de pronto tiene un vuelco tan grande que te puede enseñar a ti y te puede hablar de las maravillas de Dios. Así que, hermano, por favor, urgentemente busquemos al Señor y pidámosle al Señor, Señor, manifiéstate en mí, revélate a mí, yo quiero conocerte, yo quiero saber que tú estás viviendo en mí, quiero que haya evidencias de tu vida en mi vida.
Gloria al Señor. Aleluya. Y mire qué interesante es porque dice un poquito más adelante, y ya dejamos al ciego, ellos insisten, como los discípulos también, en decirle que él nació del todo en pecado. ¿Vio? Este es un espíritu religioso. Este es el espíritu de personas que juzgan a otros y que suponen cosas de otras personas. Estos son los fariseos hipócritas. Lo dice aquí, dice en el versículo 34, dice, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ellos se daban el lujo de juzgar, de condenar y de expulsar. Solamente porque este hombre había recibido un beneficio del Señor. Solamente porque este hombre había recibido un milagro del Señor que no lo podía explicar. No lo podía explicar. Solo por eso. Pero mira lo que sigue diciendo este evangelio. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Aleluya. Estando todavía en un estado de ceguera espiritual, él contaba de las maravillas del Señor. Es evidente que él todavía no tenía una revelación de Jesús. Porque ahora cuando Jesús le habla de la vida eterna, respondió él y dijo Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Él estaba hablando con Jesús. Jesús le estaba planteando si él creía en el Hijo de Dios. O sea, suponiendo que después del milagro y después de lo que él había dicho, él ya sabía quién era Jesús, ya estaba entendiendo. Pero se ve que todavía no. Era como que su ceguera espiritual todavía estaba vigente. Él había sido sanado de estos ojos, pero los ojos del entendimiento, los ojos espirituales todavía estaban velados, todavía no se había corrido el velo, hasta que Jesús le dice, yo soy. Entonces él dice, Jesús le dice, ¿le has visto? Y él que está aquí, el que habla contigo, yo soy la vida. Entonces dice, bueno, entonces sí, yo creo Señor. Y le adoró. Y ahí comenzó, entonces sí, a ver, vio primero con los ojos naturales y ahora empezaba a ver con los ojos espirituales. Gloria al Señor. Vio que los milagros del Señor tienen un objetivo en nuestras vidas. Y los milagros puntualmente que están relatados aquí en el Evangelio según San Juan, que son 7, tienen una secuencia de enseñanzas para mostrar justamente la gloria del Señor. Dice en el Evangelio también de acá de según San Juan, en el capítulo 14, un poquito más, un poquito más. Pensando en qué difícil fue para Jesús hacer que sus discípulos vivan en la revelación del ministerio de Jesús. O sea, vivir con Jesús no fue determinante a la hora de ver cuánto ellos habían recibido de la revelación de Cristo. Y dice en el capítulo 14, en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Presta atención acá, miren. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Parece que continuamente Jesús volvía con estos muchachos a la página 0. Otra vez volvía para atrás, porque Jesús está dando por sentado que ellos saben algo, pero en realidad no lo saben. No lo saben. ¿Sabe que eso nos puede pasar a nosotros estando sentados acá?
Usted puede pasar años acá sentados y no saber nada. Y ni siquiera tener un concepto claro de qué usted está haciendo. Si yo le preguntara hoy a usted, dígame con su palabra, ¿por qué es que usted está hoy aquí? ¿Y qué es lo que usted entiende del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué usted entiende por cargar la cruz de Cristo y seguirle? Explíqueme, a ver. Jesús, siendo Jesús, se llevó estos momentos contradictorios. A mí me sacaría de las casillas. Yo directamente le pego un bibliazo y chao, ya está. Porque dice, Jesús estaba bastante romántico. Dice, no se turbe vuestro corazón. Dice. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice, tranquilo muchachos, yo me voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre, muchas moradas. Un romanticismo tremendo. Ya dando por entendido que sus discípulos habían llegado a un cierto nivel de madurez y de entendimiento. Porque dice, ustedes saben a dónde voy. O sea, él está hablando de aquellos lugares, ¿no?, que va a preparar. Y saben el camino. O sea, hace todo un preámbulo y deduce que ellos saben algo. Pero Tomás enseguida interviene y dice, Señor, estás equivocado. Nosotros no sabemos a dónde vas. O sea, esto era terrible, porque el no saber a dónde iba Jesús es no saber de dónde venía. Es frustrante para el maestro saber que sus discípulos no saben ni dónde están parados, ciegos, no están viendo ni están entendiendo la enseñanza de Jesús, que desde el principio Jesús se manifestó como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que descendió del cielo. Dijo, yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. Si ustedes me comen a mí, ustedes van a tener vida. Y estos muchachos salen, y encima nadie sale a interrumpir a Tomás. Dice, no, un momentito, vos no sabrás, pero yo sí sé. Ninguno se levantó para decir, no, Tomás no sabe, pero nosotros sabemos. Y Tomás, hablando por todos, dice, no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? O sea, no sabemos ni para dónde vamos nosotros. Estamos re perdidos. Hermano, ¿es posible que alguien que esté siguiendo a Jesús esté tan perdido? Tan ciego. Esto es serio. Es serio. Porque este Jesús, el mejor maestro, Jesús es la sabiduría de Dios con nosotros. Sin embargo, mire cómo somos, qué terribles somos, qué trabajo tiene el Señor con nosotros para implantar en nosotros esa vida de Él, para que la mente de Cristo actúe en nosotros, para que la visión de Dios actúe y obre en nosotros. Cuánto trabajo le toma a Dios obrar en nuestras vidas, hermanos. Cuánto trabajo. Y dice Jesús, otra vez con énfasis, tratando de martillar una verdad que ya debería haber estado clara en sus corazones. Muchachos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, a saber quién es Jesús. A saber quién es Jesús. A saber dónde está Jesús. Y a saber hacia dónde vamos nosotros. Nosotros tenemos que saber lo que el Señor quiere que sepamos. Y dice más, un poquito más ahí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis
visto. Escuche, le conocéis, conocimiento, la nueva mente de Cristo. Y le habéis visto esta nueva visión celestial, esta vista espiritual que el Señor nos ha dado. Y Felipe ahora sale. Primero fue Tomás, ahora es Felipe. Jesús tenía una manga de metepatas, tenía una manga de discípulos que era para rifarlos. Porque ahora Felipe sale con la de Felipe. Mire, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, dice. Y Jesús les está diciendo, les acaba de decir. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ustedes me han conocido a mí, conocen al Padre. Desde ahora ustedes me están conociendo. Y Felipe sale con esta argumentación. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, en otras palabras, nosotros no te conocemos a ti. Porque si Jesús le está diciendo que si le conocen a Él, conocen al Padre, quiere decir que no habían tenido un conocimiento de Jesús. Así que no sabían a dónde iba Jesús. No sabían a dónde iban ellos. No conocían a Jesús. Por lo tanto, no conocían al Padre. Estos eran unos mundanos cualquiera. ¿Usted qué puede deducir de este grupo de personas? ¿Usted qué puede deducir de si yo como pastor les tomo a ustedes y les digo, hermano, voy a empezar a darle un horario a ustedes, a cada uno de ustedes, porque yo tengo que hablar con cada uno de ustedes. Y aunque me tome todo el año, yo quiero hablar con ustedes, quiero preguntarle a usted de su fe, de en qué usted ha creído y qué son las nuevas revelaciones que usted tiene del Cristo, de la gloria en su vida. ¿Qué le parece? ¿Podemos hacer eso o no? Alguno empezó a transpirar frío y otro dijo amén de nervios. Amén. Es serio esto. Es serio esto, porque no es solamente... Mire, si a Jesús le pasó de tener gente al lado y pasarle esto, ¿usted piensa que no pasa aquí? De gente que está sentada acá y no tiene ni idea de esto. Dice, no, pastor, son años acá. No tiene idea. Ni idea. Jesús le dice, ahora sí ya Jesús se fastidió un poco. Ahora sí, porque Jesús era Jesús, pero de vez en cuando también, ¿cierto? Dice, muchachos, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo lo veo a Jesús ahí bastante alteradito. Porque, hermano, no es posible que usted esté caminando con Jesús y usted no sepa a dónde va Jesús, no sepa el camino, no sepa a dónde está yendo usted, no sepa quién es Cristo, no tenga una revelación del Padre. Que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude y nos unte con barro o no sé con qué, ponga colirio en nuestros ojos y nos dé esta visión que nosotros necesitamos. Hermano, empiece a desesperarse por una revelación de Cristo. Dígale, Señor, que el velo se corra. Yo quiero entender lo que el pastor está predicando. Yo no quiero escuchar solamente. Quiero que mis ojos sean abiertos. Quiero tener entendimiento abierto. Les abrió el entendimiento. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan cuando hubo esa tormenta y Jesús calmó la tempestad? Y se paran los discípulos y dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Usted puede creer que usted va con sus discípulos en la barca y usted se manda el gran milagro de los milagros y sus discípulos, que son sus
sus compañeros de labor, empiezan a preguntarse, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? Ni siquiera lo mencionaba por el nombre, pero es como diciendo, ¿y esta cosa de dónde sale? Hermano, que el Señor nos ayude. Nosotros necesitamos urgente una revelación de Cristo. Usted no puede estar mirando la tormenta y viéndolo a Cristo y viendo un fantasma. Usted tiene un problema de visión. Necesita que ese fantasma que usted está viendo se le aclare y descubre usted que es Cristo que viene a auxiliarle. Y no esté en desesperación, en angustia, diciendo, ¿cuándo el Señor me va a ayudar? Y dice, Jesús dice, yo estoy aquí, este soy yo. Y dice, no, fantasmas. Hermano, es terrible cuando uno está ciego. Es terrible no tener una visión celestial. Es terrible. El apóstol Pablo sabía bastante de esto, porque él habla incluso y dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. La pregunta es, usted y yo, ¿somos rebeldes a la visión celestial o no? Usted dice, no, mire, yo con estos 2 ojos ya me alcanza también. La verdad que esos 2 otros ojos no me interesan. A mí que me anden diciendo 4 ojos, yo agarré porque lo que los discípulos dijeron era más o menos algo así, ¿eh? Era más o menos algo así, era una incoherencia, una tontera. Era como decir, no, a mí que me digan 4 ojos, Hermano, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que el Señor obre en nosotros, que el Señor se apiade de nosotros, que no seamos como los religiosos de ese tiempo. Religiosos, dice en Mateo 23, 16 y 24, dice, ciegos, guías de ciegos. No sea que seamos hallados nosotros, usted y yo también puedo ser hallado ciego, guiando a todo un montón de ciegos acá. Hermano, vamos todos al tacho. Pero yo le quiero decir que en el mundo cristiano en este tiempo hay un montón de ciegos guiando a otros ciegos, predicando mentiras, predicando cosas antibíblicas, hablando de cosas que no se sustentan en la palabra, que están totalmente descentradas de Cristo. Cristo ha sido sacado del centro y lo que ha sido puesto en el centro es el yo del hombre, es el dinero, las posesiones, el tener, el ser. Cristo ha sido desplazado. Por eso nosotros aquí, en este lugar, queremos predicar la verdad y queremos establecer que Cristo es el Señor y poner a Cristo primero. Queremos tener una revelación de Cristo, queremos conocer a Cristo, queremos profundizar en Cristo, queremos ser absorbidos por Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, ahogados en Cristo y resucitados para Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Otra vez, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Buscad primero el reino de Dios. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo, la vida que está en ti, se manifieste, se vea que hay una vida diferente
en nuestras vidas. Amén.